Bien, queridos amigos y amigas, estamos nuevamente en una edición de su programa Caminando Juntos en Radio San Camilo. Soy Carlos Gersi y el día de hoy tengo el gusto de estar con Indira Wilca. Ella no necesita mayor presentación. Ha sido congresista de la República, es activista social, todos la conocemos, y se encuentra con nosotros para hablar de una serie de temas importantes. Principalmente la participación o el rol de la mujer en este proceso electoral que se avecina. El próximo año, 2026, es un año especial porque hay elecciones presidenciales, congresales y además, meses después, habrán elecciones de gobiernos regionales, gobiernos locales. Entonces, es un año especial. Y complicado porque ya sabemos que tenemos 37 candidatos a la presidencia de la República. No he sacado la cuenta, pero serán numerosísimos candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Diputados. Entonces, la cédula de votación nomás va a ser una cosa así, una sábana complicadísima, ¿no? En la que la gente probablemente se confunda un poco, ¿no? Entonces, Indira tiene seguramente proyectos políticos. Ella es una persona vinculada, pues, ya a la política, tiene una amplia trayectoria a pesar de ser joven. Yo comento que, bueno, la conocí siendo ella congresista en su gestión como presidenta de la Comisión de la Mujer, que más adelante voy a mencionar algunas cosas sobre eso. Ciertamente una jovencita congresista en esas épocas, hace como 10 años, ¿no? Creo que fue el 2015, 2016. 2016, correcto. Entonces, Indira, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. En primer lugar, quería preguntarte acerca de lo que estamos viendo en este momento en nuestro país. O sea, hay un Congreso de la República todopoderoso que ejerce el poder, o es una impresión, o en la realidad sucede así. O sea, este Congreso, los partidos que están ahí ahora, son los que detentan el poder. O sea, bueno, hemos visto que han mantenido una presidenta durante 2 años y 10 meses, luego cuando ellos han decidido la han sacado, y después han puesto otro presidente. Yo pensé que iba a durar unos días nomás. Incluso me atrevía a vaticinar que en pocos días lo iban a sacar también, pero sin embargo ellos mismos han decidido que se quede hasta el 2026. Entonces, ¿quién ejerce el poder en nuestro país? Bueno, yo creo que no es una impresión, efectivamente, y para la mayoría de peruanos hoy el Parlamento ejerce un poder que va más allá de sus funciones, ¿no? Un Congreso, por supuesto, es importante en un sistema de gobierno democrático porque es el espacio de representación de los ciudadanos, pero además equilibra el poder que puede tener el gobierno, el ejecutivo, el sistema de justicia, ¿no? Pero lo que estamos viviendo los últimos años en el Perú es una dinámica totalmente distinta, ¿no? Y ya no solamente en la opinión de los analistas políticos o de quienes estudian los regímenes de gobierno, sino de la ciudadanía en general. La ciudadanía siente que es el Congreso el que termina estando por encima de los otros poderes, termina aprobando normas en muchos casos cuestionables, termina agudizando también con su accionar o con su, digamos, indiferencia, problemáticas que le preocupan al cotidiano de las personas, por ejemplo, la inseguridad. Entonces, no es una percepción. Ya hace mucho que venimos, además siendo testigos, ¿no?, de una dinámica de confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo. Eso desde el 2016, además, me tocó a mí vivirlo, pero lo de los últimos 3 años al menos, ya no es solamente un Parlamento en contraposición con el Ejecutivo, es un Parlamento que ya logró, si se quiere de alguna manera, capturar a un gobierno, un ejecutivo. Lo vimos con Dina Boluarte, era una persona que ejercía el poder y que no tenía ningún tipo de control, ¿no? A ella no se le exigía ni resultados, ni se le exigía que tenga, en fin, un equipo para gobernar a nivel ministerial solvente. Al contrario, problemas importantes del país se agudizaron, el tema de la criminalidad, la inseguridad. Y yo creo que seguimos en esa misma línea, ¿no? Aunque Dina Boluarte ya no está hoy día en el poder, en Palacio de Gobierno, y ahora ha asumido ya directamente un congresista, lo cual también es muy ejemplificador de lo que estamos señalando. Ya es el Congreso gobernando directamente con uno de los integrantes, pues, del Parlamento, pues expresa esto, y creo que además esto se refleja en la percepción de la gente a nivel de opinión pública. Hay una mayoría de los ciudadanos que rechazan, digamos, o que no aprueban el accionar del Parlamento, y esto
Pasó de ser, por ejemplo, en el año 2016, que yo fui parlamentaria, ya había un nivel de desaprobación al Parlamento, lo cual nos hacía encender las alarmas en ese momento, 20% de aprobación o 15% en un momento. En este periodo hemos llegado a tener 3% de aprobación en el Congreso, creo que ahora se ha ajustado un poquito a 8, a 10%, pero eso ya es una señal de deterioro muy fuerte, ¿no? Sí, y 3%, y además Dina Boluarte también tuvo 3 o 2%, lo cual es nada, ¿no es cierto? Porque hay un margen de error de 4. Entonces, en broma decíamos a veces, de repente tienen -2. Sí, claro, eso no es posible, ¿no? sí. Pero se mantuvo 2 años, 10 meses en el gobierno artificialmente, ¿no? Yo recuerdo cuando el presidente Toledo gobernaba, llegó a 6%, y se decía en esa época, no, ya esto es insostenible, Claro, sí, sí. 6% es, no hay gobernabilidad, debería renunciar. Bueno, pero se mantuvo y creo que terminó su gobierno con 11%. Ya. Pero Dina llegó a 3%, 2% y se mantuvo, o sea, se mantuvo sostenida por un Congreso que es el que ejerce el poder y el que tiene la posibilidad de decisión, obviamente apoyado por una serie de fuerzas. Y yo creo que detrás de todo eso habrá otro tipo de poderes, ¿no? Lo que se llaman los poderes fácticos. Quienes realmente ejercen el poder son aquellos que manejan, pues, no sé, las grandes empresas, la economía, los intereses mercantilistas, no lo sé, pero detrás tiene que haber alguien que sostiene todo eso, o sea, que sostiene a este Congreso, o sea, porque no se sostienen por sí mismos, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo que ha caracterizado a este Parlamento desde el año 2021, con todas sus bancadas, que además algunas se han cambiado de nombre, otros congresistas se han cambiado de una bancada a otra, teniendo una persona como Dina Boluarte desde el 2022, esta imagen tan negativa que tenía, un porcentaje de aprobación ínfimo, con un rechazo de los ciudadanos que la veían como una persona pues superficial, muy poco preocupada por los problemas del país, pero creo que en lo que coincidían las bancadas del Congreso es tenemos que durar. O sea, por más que el país exija, bueno, un cambio en el rumbo del gobierno de esta señora, o que le critique cuestiones que por supuesto eran criticables, porque ella también estaba siendo investigada por casos de corrupción en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estaba vinculada también por esta denuncia, pues, de algo que puede parecer anecdótico, pero que al final develaba unas ciertas lógicas de clientelismo entre autoridades, ¿no? Estas famosas joyas que le regalaba un gobernador regional, que no hay que normalizar eso, ¿no? Ya pasó seguramente y no se ha podido investigar, ojo, pero eso no se puede normalizar. Un gobernante no puede andar recibiendo pues regalos suntuosos de nadie, ¿no? Porque tiene que estar abocado a mantenerse neutral y alejado de cualquier tipo de intereses particulares. Pero le dejaron pasar todo eso, ¿por qué? Porque si la señora Boluarte en su momento era vacada o caía, como ya lo habían intentado con otros presidentes, ellos también tenían que dejar sus cargos. Entonces el Congreso dijo, no, acá vamos a durar todo lo que podamos porque el poder es nuestro fin, ¿no? El fin no es cómo tenemos un mejor desempeño hacia la gente, que la gente luego vote por nosotros, que está bien, eso es parte del juego democrático, pero la finalidad del conjunto de bancadas en el Congreso fue, acá hay que durar. No importa si esa señora pues tiene una imagen pésima, no importa si el país se deteriora cada vez más, no importa si la inseguridad termina siendo un problema incontrolable o el abandono de otras problemáticas como el tema del hambre, de la desigualdad, la pobreza, el empleo, todo eso está, digamos, puesto en segundo lugar y el objetivo era quedémonos en nuestro cargo. Ahora ha entrado una nueva persona, digamos, un nuevo personaje, yo no sé si llamarle presidente propiamente, en reemplazo de Boluarte, porque Boluarte ya se hacía insostenible, dado que estamos ya en un proceso electoral. Y los procesos electorales son momentos en los que la ciudadanía tiende a voltear y a mirar, a ver, ¿qué están haciendo mis autoridades? ¿Qué están haciendo los políticos que van a venir a pedirme el voto? Entonces, sostener a una persona tan poco popular, con una tan pésima imagen, siendo ellos las que la protegían, y yo creo que en su cálculo no era muy rentable y decidieron vacarla en un día, además, ¿no? Tú sabes, recordemos cómo se dio esta vacancia, sin una discusión pues larga, ni mucho menos, y ahora hay una nueva persona, pero creo que no ha cambiado en lo sustancial la orientación del país y del Congreso que está, digamos, tras de él, ¿no? Claro, y esta persona yo tengo la impresión que como que está a cargo del despacho, nada más, una cosa así, ¿no? O sea, va a marcar tarjeta. Sí, títere. Yo creo que sí, esa es la figura, ¿no? Es alguien que lo primero que se ha preocupado llegando al poder, teniendo todos estos problemas, digamos, sobre los cuales trabajar con urgencia es a mejorar su imagen, ¿no? A generar una estrategia de comunicación política, se dice ahora,
para aparecer en redes sociales, un poco, bueno, también la valla estaba muy baja, ¿no? Cuando Dina Boluarte estaba, En digamos, eso le gana a Dina, estaba por el suelo la valla, porque ella incluso tenía una actitud de desprecio, creo yo, hacia los ciudadanos, ¿no? Con comentarios que a todo el mundo hacían indignar y uno no sabía si esta persona estaba realmente en sus cabales, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de la inseguridad y decía, bueno, no contesten las llamadas y los extorsionan, ya denotaba ahí una falta, pues, de racionalidad básica. Y ahora el que le ha reemplazado, si bien tampoco está resolviendo los problemas del país, lo que al menos ha querido tener es una estrategia de marketing, ¿no? Aparezco en las redes sociales y eso, pero a mí lo que me preocupa es que, mientras tanto, los problemas más importantes del país siguen intactos y, claro, no lo van a cuestionar, no le van a pedir resultados, no le van a pedir que enrumbe su gobierno, no le van a pedir ni siquiera que tenga un buen gabinete, porque es otra vez el Congreso el que está operando con sus bancadas, con sus líderes políticos, con el fujimorismo, con Renovación Popular, pensando en el proceso electoral, ¿no? Y que no se mueva, digamos, mucho la víspera. Y está haciendo cosas para la tribuna, ¿no? Como esto de ir a las cárceles, parecerse a Bukele hasta en la forma de vestirse, de caminar. Incluso ya eso es bien burdo, ¿no? Que tú creas que vas a igualar o vas a copiar, por más que tengamos una opinión seguramente contraria o a favor, yo no la tengo a favor del señor Bukele, pero crees que imitar un gobierno es simplemente copiar la imagen, la vestimenta. Sí. Es absurdo, estás en un cargo importante del gobierno, no estás haciendo una fiesta de disfraces, ¿no? Y como parte de esto ha anunciado que va a cambiarle el nombre al INPE, va a crear otra institución, lo va a extinguir y va a crear otra cosa, y a partir de enero. Y bueno, hay preocupación, ¿no? Porque son acciones de venganza, de castigo a las personas que están ahí encarceladas, pero el problema no está en las cárceles, sino está fuera de las cárceles. Es muy para la tribuna, como tú dices, por supuesto, el tema de la inseguridad es la principal preocupación del país, está agobiando, también ahí se nota la diferencia, no es un problema que agobie sobre todo a las personas que tienen más recursos, está agobiando a las personas que tienen menos recursos, que viven del día a día, trabajadores del transporte, bodegas, comercios, cualquier persona que genere una economía de subsistencia o una economía pequeña es la principal víctima de la inseguridad. Entonces, en vez de preocuparte por eso, por cómo rompes esas dinámicas que permiten la extorsión, el sicariato, que son los principales problemas en este momento. Hay otras dinámicas que seguramente tomará tiempo en atender, pero si realmente la preocupación está ahí, pues esa debería ser el objetivo y no está... Sí, estas imágenes para la tribuna están en las cárceles. El problema de las cárceles no son los delincuentes solamente. El problema de las cárceles es que estos delincuentes tienen una complicidad con funcionarios corruptos. Y eso se sabe hace muchos años. El INPE tiene hoy mismo un jefe que no ha sido destituido por el señor Gerí, que ha sido acusado de favorecer, tiene un audio que ha sido difundido por la prensa hace menos de un mes, el jefe del INPE, en el que negocia justamente beneficios o facilidades para un sentenciado por crimen organizado. Entonces, si tú tienes a un personaje así, que es el jefe de la institución penitenciaria, y no lo destituyes, está siendo cómplice de esas redes de corrupción que permiten que las bandas operen en las cárceles, ¿no? Que tengan celulares, que tengan chips de comunicación, y que desde ahí sea que planifiquen estos crímenes que hoy día asolan las grandes ciudades. Entonces yo digo, lo que hay que ser es muy claros en señalar que no basta pues con el gesto para la tribuna, la foto con los presos en el penal, sino es, a ver, hay que combatir la corrupción. ¿Por qué no se atreven a hacerlo? Porque lamentablemente son cómplices de ello también. Sí, pues así es. Indira, otro tema. Se dice que a partir del 2026, de acuerdo a la normatividad actual, donde se va a ejercer más el poder, bueno, va a seguir siendo en el Congreso, pero sobre todo en el Senado. Sí. Ese espacio, y van a ser 31 senadores nada más. ¿Es esto así? Y es posible que, por ejemplo, algunos candidatos o candidatas o candidata no le interese mucho ya lograr la presidencia de la República, sino más bien controlar el Senado, porque ahí va a estar el poder. Efectivamente, el Congreso ha sido reformado de manera integral, ¿no? Es decir, ahora vamos a tener 2 cámaras, ¿no? Ya esto es una mala señal porque la bicameralidad tal como se ha aprobado se ha impuesto, ¿no? Nosotros hay que recordar que en el 2018 se hizo una consulta respecto a la bicameralidad. La gente desestimó la bicameralidad, no necesariamente porque estaba en contra de ella, sino porque sabía que se estaban poniendo algunos elementos de contrabando, hay que decirlo, que permitían ¿qué cosa? Primero, la reelección inmediata, ¿no? También que fue objeto de un referéndum, se prohibió la reelección inmediata, podemos no estar de acuerdo con eso, pero se prohibió, la gente votó, y en la misma votación, en la bicameralidad, intentaban introducir que los congresistas puedan reelegirse.
Eso se ha vuelto a retomar, desconociendo el referéndum, en una votación además de estas que le gusta al Congreso, de noche, rápido, para que no haya debate, para que la gente no se entere. ¿Qué más han hecho? Al crear esa segunda cámara, el Senado, lo que han hecho es que sea una cámara mucho más pequeña, son 60 en este caso, se eligen además de una modalidad que yo creo que es poco representativa. Hemos vuelto a lo que se llamaba antes, y tú debes recordar, seguramente te tocó votar bajo esa modalidad del distrito electoral único. Es decir, ya no se vota por regiones en un caso, sino que se vota por todo el país. Esto además implica que muchas veces los candidatos, basta que tengan el voto de algunas grandes ciudades y ya, no tienen que representar a un territorio en concreto, ¿no? Entonces, y este Senado además va a tener un poder mayor para desestimar leyes, para archivarlas. Las leyes van a empezar a discutirse en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, llegan al Senado, pero el Senado puede decidir si las archiva, si las aprueba, si las modifica, cualquier cosa, y aprobar también la elección de altas autoridades. Entonces sí va a ser un Senado que va a tener un poder mayor, pero yo creo que hay que estar muy atentos al juego que va a haber entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso es lo más peligroso. Al final es toda la institución la que ha sido reformada. Yo creo que distorsionando el equilibrio de poderes que prácticamente ya no existe hoy día en el país, y eso es lo que me parece hace tan distinta esta elección. Y quienes intentan copar ese nuevo Congreso que va a haber en el 2026, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, son los mismos grupos que están ahora, o sea, que ya ejercen el poder desde el Congreso, pero lo van a hacer, digamos, de manera más eficaz, entre comillas, con esta nueva composición. Y esos grupos son, aquí en este programa los hemos mencionado ya más de una vez, ¿no? O sea, Fuerza Popular, Somos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Perú Libre mismo. Perú Libre mismo. Así es. No, por supuesto, la idea es continuar con el mismo régimen, ¿no? La idea no es cambiar, la idea que tienen en mente algunos de estos grupos que aparentemente, ¿no? Para la campaña van a decir que sí, que cada uno de ellos se compite entre sí, pero yo lo que siento cuando escucho a estos partidos, a todos los que tú has mencionado, que hoy día están en el poder, es que lo que quieren es que el régimen se mantenga, que no haya posibilidad de que existan contrapesos, que no haya posibilidad que la gente siquiera exija un mínimo de cambio de ningún sentido, ni que exija transparencia, ni que exija que las leyes que se aprueban no sean pues leyes lobistas o leyes para favorecer intereses particulares de sectores económicos que algunos, bueno, sectores económicos tradicionales, ¿no? Grupos económicos empresariales que siempre han aprobado leyes para su beneficio y que terminan perjudicando a los trabajadores, a las familias, a los consumidores, pero también, ojo, con nuevos grupos económicos llamados hoy pues emergentes o ilegales, las economías ilegales de la minería ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, el narcotráfico, que de alguna manera está conectado también con todo esto. Estos grupos económicos también que están, digamos, emergiendo, alzándose con más poder, hoy día tienen representación en este Congreso. Y lo que están apostando es a tener más representación en el siguiente Parlamento, sin importarles, pues, como digo, el impacto que esto tiene en las mayorías del país. Entonces, yo creo que sí, hay esta reforma que se hizo al Congreso, la bicameralidad, ha sido hecha con el fin de seguir capturando el poder, no importa quién sea el presidente, ¿no? Entonces, si tengo un presidente que no me gusta, es democrático, que tiene una mirada distinta a los que están hoy día gobernando, yo voy a tenerlo amenazado todo el tiempo, ya no en la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora en la Cámara de Senadores, donde son 60 personas las que van a decidir prácticamente el destino del país, ¿no? Y eso es peligroso, es muy grave lo que puede pasar. Sí, es terrible. Bueno, ¿y qué pasos debemos dar para que esto cambie? O sea, para modificar esta situación, para que el país por lo menos inicie un encaminamiento hacia un cambio, una mejoría que beneficie a las personas, a los que más sufren, a los excluidos, a las poblaciones vulnerables, porque eso realmente, como dices tú, no les interesa a los que gobiernan en este momento, a los que detentan el poder. O sea, las personas, el acceso a la salud, a la educación, la seguridad, no les importa. Les importa su propio beneficio o el beneficio de estos grandes poderes fácticos que probablemente están detrás de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué propones tú? O sea, ¿qué debemos hacer de manera inmediata, a corto plazo? Porque, claro, no todo va a cambiar rápidamente, pero tenemos que empezar por algo. Hay una propuesta, he escuchado que están ustedes proponiendo, han formado un bloque de mujeres para participar en estas elecciones.
Cuéntanos un poco de eso. Sí, por supuesto. Un paso anterior a ello es creo que todos tenemos que ser conscientes que esta no va a ser una elección más. No es ya una elección normal como las que pudimos haber tenido en el año 2016 o en el año 2011, incluso la del 2021 que ya fue bastante dura en términos de agresividad. Esta va a ser una elección que yo creo que está muy lejos de ser una fiesta democrática, una fiesta electoral, como antes le gustaba decirles a algunos de manera un poco eufemísticamente. No, esta yo creo que va a ser una lucha ciudadana realmente para intentar recuperar el país de las manos de la corrupción, de estas mafias políticas que creen que se puede, digamos, a ver, que estar en el poder te da carta libre para sobrepasar todo tipo de límites, para aprobar leyes en favor de la criminalidad como lo han hecho, para evitar que sus líderes políticos o quienes son parte de sus partidos sean investigados, para aprobar leyes lobistas, para permitir que simplemente el país siga siendo saqueado, ¿no? Ya no sé cuántas leyes que han aprobado que permiten, por ejemplo, el control del aparato estatal para que puedan entrar sus allegados sin cumplir condiciones mínimas de meritocracia. Entonces, este proceso electoral, creo, en principio, puede servir para eso, para ser parte de un proceso de lucha, de recuperación desde la ciudadanía de lo que existe todavía, ¿no? Como institucionalidad, y que eso pueda ser usado para combatir los problemas del país. Creo que así es que como que hay que encarar este proceso, no es un asunto de figuritas o de a ver quién consigue por acá participar o no. Y en esa medida, ¿no? Con esa idea de lo que va a venir y lo que va a significar este proceso y los riesgos que trae, es que, bueno, yo he venido también pensando cuál es el rol que nos toca jugar a algunas personas que hemos tenido tal vez algún tipo de participación antes, que mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y qué se tiene que hacer? Soy parte también de un colectivo de personas que estamos organizadas, que tenemos estas ideas, y nos tocó evaluar diferentes propuestas. A mí me han hecho diversas propuestas a esas alturas, no vale la pena creo que ya mencionarlas, pero sí, de súmate para que seas candidata, súmate para que participes. Y yo lo que decía es, más que una participación individual, creo que lo que hay que hacer es tratar de generar bloques, ¿no? Que vayan sumando. Lo ideal hubiera sido para mí que se genere un gran bloque democrático, digamos, una gran alianza entre algunos partidos que creo que no son lo mismo, ¿no? De lo que está gobernando, no son pues parte de las mafias políticas. Lamentablemente no se logró, no he visto que haya una alianza grande entre diversos partidos, pero sí he visto al menos una voluntad en algunas propuestas y en particular la que tú comentas de Ahora Nación, que es una organización con la que estamos dialogando, 3 compañeras, Ruth Luque, Mirta Vázquez y yo, como las personas visibles, pero también siendo cada una parte de algunos espacios. Es decir, ustedes están conversando como grupo, digamos, las 3, Mirta Vázquez, Ruth Luque, Indira Huilca, con Ahora Nación. Así es. Que es el partido cuyo candidato va a ser Alfonso López Chau. Alfonso López Chau, sí. Correcto. Y este partido y el propio Alfonso López Chau se identifica como una persona de izquierda. Es una persona de izquierda, bueno, él viene de una historia en la Izquierda Unida, es una persona, creo yo, por encima de eso también democrática, creo que en ese momento es lo que se necesita, es un partido nuevo, es un partido que surgió además, claro, es una persona de él que venía de los espacios de izquierda, luego ha pasado más bien al espacio académico, ha sido rector de la Universidad de Ingeniería y cobró cierta visibilidad pública con la llegada de los estudiantes que venían a las protestas del año 22 y 23. Tú recordarás que llegaron muchos estudiantes, muchos jóvenes, junto también con otras delegaciones a Lima a reclamar y exigir justicia por las primeras víctimas de las masacres que se dieron en ese fin de año. Y hubo toda una conmoción, ¿no? Porque acuérdate que muchos estudiantes, y yo soy testigo de ello, querían llegar primero a la Universidad de San Marcos, ¿no? Una universidad que siempre ha sido un espacio de debate, un espacio donde se encuentran diversas también organizaciones de jóvenes estudiantes, y en San Marcos no solamente recibieron pues una puerta cerrada, sino que además la autoridad de la universidad propició que entren la policía con tanques a detenerlos, hubo más de 100 personas detenidas, fue brutal, a mí realmente me indignó como también egresada, como estudiante, como profesional de San Marcos, pero fue la única que recibieron más bien una apertura, ¿no? Recibieron un acogimiento. Ese gesto fue el que hizo, bueno, para mucha gente que conociéramos a López Chau, creo que habla de su calidad humana, pero además de cierta valentía, porque en ese momento yo también lo viví, mucha gente no quería ni siquiera
legitimar las protestas. Decían, bueno, las protestas que vienen a Lima buscan desestabilizar el país, buscan, de parte de Dina mismo, el intento era criminalizar a la gente que venía a decir son terroristas, son personas vinculadas a organizaciones criminales, y buscar que no haya solidaridad en Lima. Lima fue poco solidaria, creo que en general. Hubo sectores, por supuesto, en diversas zonas de la ciudad, yo creo que sobre todo en las Limas, en los barrios más populares, que respaldaron las protestas, que acompañaron, pero en general hubo un cierto silencio. Sí. Yo valoro ese hecho de López Chávez, yo no lo conocía hasta ese momento. Sí, mira, fíjate, yo anecdóticamente cuento que unos meses estuve en el Ministerio de la Mujer. En varias ocasiones he pasado por ahí apoyando a distintas personas, ¿no? Estaba ahí asesorando a un director general. 5 meses nada más, y justo me tocó ese cambio de gobierno de Pedro Castillo a Dina, ¿no es cierto? Y octubre, noviembre, diciembre fue el intento de golpe de Castillo el 7 de diciembre, y luego estuvimos enero y febrero, creo nada más. Pero yo salía todas las noches y me cruzaba con las marchas, caminaba por Colmena y me cruzaba con la marcha que venía de la Plaza de Mayo hasta la Plaza de San Martín, sin ningún problema. Pero lo que me llamaba la atención, por ejemplo, es que, mira, me estoy acordando, en cada esquina había cantidad de policías. Aquí, en esta esquina, al frente, en la otra, y yo caminaba varias cuadras porque trataba de salir pues del centro, yo vivía en Pueblo Libre, entonces, una cantidad impresionante de policías y además todos oficiales. Oficiales mayores, comandantes, hasta coroneles veías, y me llamaba la atención que hubiera tantos policías, porque en Lima, porque uno usualmente no los vemos, recorre kilómetros de kilómetros. Yo a veces voy a Lima Norte, a Caraballo, Independencia, desde Pueblo Libre, paso pues Pueblo Libre, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Caraballo. Y mientras más vas saliendo del centro, menos presencia del Estado, de seguridad ves. Puedes recorrer kilómetros y no es un solo policía, ¿no? Entonces yo veía, y además todos oficiales, ¿no? Entonces eso me llamaba bastante la atención. Y además las marchas, y había gente, yo veía personas de Huancavelica, de Apurímac. Yo he vivido y he trabajado en Apurímac de joven, ¿no? Hace tiempo. En Cotabambas. Soy cotabambino por adopción, ya me han adoptado, dicen. Entonces, gente de Apurímac, Puno, Juliaca, Huancavelica, en fin, o sea... Además, muchos traían sus banderolas de cada distrito o provincia, Carlos. Era increíble. Yo sentía mucha emoción porque también detrás de las movilizaciones se intentó señalar, decir que eran gente pues que era traída o era asusada o financiada de manera ilegal. Cuando uno conversaba con muchas de estas personas delegaciones decían, nosotros hemos hecho una colecta en cada comunidad, en cada distrito, en cada provincia para contratar camiones, para contratar buses. Nuestra idea era, bueno, si no nos escuchan en la región después de haber matado a jóvenes. Ayer se cumplió 3 años del inicio de las masacres, 11 de diciembre, y los primeros asesinados, Carlos, fueron menores de edad. Un niño de 15 años fue el primer asesinado en las masacres. Hubo 8 menores de edad, creo. Hubo en total 8, pero el primero de toda esta ola de masacres y de represión estatal fue un niño de 15 años. Un chico que jugaba fútbol y que había ido y salió de su casa y estaba transmitiendo con su celular, por el TikTok, y le cayó un balazo en el pecho, con un arma de largo alcance. O sea, no es como ellos dicen que había una azonada, violentista, terrorista, que pretendía desestabilizar el país. Fueron simplemente a arrasar con cualquiera que estuviera en la calle, primero en las regiones del sur del país, y cuando se dieron cuenta que la gente tiene dignidad, la gente lo que hizo fue venir a Lima, hacer algo básico, bueno, protestar, porque como no te escuchan allá y encima te estigmatizan, te criminalizan, la gente vino aquí, y bueno, fue todo un proceso de organización muy interesante y impresionante el despliegue que hubo a nivel, como dices, policial. Eso nunca lo vimos, o no lo vemos ahora que incluso estamos en una situación de inseguridad tan fuerte, pero lo que se buscaba simplemente era eso, no permitir que nadie se exprese, que nadie se movilice, que nadie venga a Lima. Se intentó contraponer a los ciudadanos de las regiones del sur del país con Lima. Se decía, ¿para qué vienen a Lima? ¿Qué cosa quieren en Lima? Yo decía que desde cuándo el país es... Bueno, Lima es solamente los que vivimos en Lima, los limeños, no, era absurdo, pero, ¿no? Yo te cuento que incluso en Lima mismo, tú sabes que hay, por ejemplo, yo he tenido proyectos, yo he trabajado con cooperación suiza, ¿no? Proyectos con niños trabajadores de Cerro San Cosme, Caraballo, con Freddy Calixto. Y cuando vienen a visitarte las personas que financian los proyectos porque quieren ver qué cosas estás haciendo, lo que a ellos les llama la atención no es la pobreza.
porque ellos ven pobreza en Y África, mucho, en así Asia, es, ¿no? así es. Pero aquí es la diferencia. O sea, El tú, contraste me, es demasiado fuerte. tú, por ejemplo, pasabas por San Isidro, Miraflores, ellos se alojan normalmente pues, en Ujú, San claro. Isidro, qué sé yo. Entonces, lo que ellos me decían es, ¿cómo puede haber, me has llevado hace media hora, he estado en un lugar como el Cerro San Cosme, o como Caraballo, o como Independencia, y a unos pocos kilómetros existe un lugar así como esto, que es como Europa. Así es. O sea, San Isidro, Miraflores. Incluso, eso es lo que me llama la atención, o sea, la diferencia. Creo que sucede en varios países de América Latina, pero Y no creo solo que la diferencia de lo que cada familia puede tener, ¿no? Producto de su trabajo, sino la diferencia en los servicios que ofrece el propio Estado, el propio país. sí, Que en un lugar no tengas ni agua potable y en exacto. otro la gente, bueno, puede usar No, pues el agua para su ahora hay piscina. gente que no tiene agua potable. Y en el centro de Mire, Lima. estamos observando en Independencia, en las periferias, que se ha reactivado la migración interna. O sea, después Sí. de la pandemia, nuevamente hay migración Así. de las zonas rurales hacia Lima, ¿no? Así. Y estas personas que recién se asientan, y no solo ellas, sino algunas que tienen ya varios años aquí, no tienen agua potable. En Lima, en una ciudad de 11 millones de habitantes, capital del país. Y sin embargo hay lugares donde, como tú dices, la gente llena sus grandes piscinas con agua potable, ¿no? Y la tarifa no cuesta más. Claro, Encima también hay una desigualdad ahí económica, porque no es que se valore un recurso que es escaso como el agua, digamos, ¿no? Dependiendo de para qué lo usas, pero en fin. Entonces, sí, esos contrastes son muy característicos del país que hoy día estamos viviendo. Y yo creo que, claro, ese momento tan importante, mira, que ahora lo estamos recordando, porque creo que no se puede hablar de la coyuntura que está viviendo hoy el Perú sin hablar de ese momento tan duro que fueron las protestas, las movilizaciones, los contrastes, la forma en la que se trató a los peruanos desde el poder, la forma que se intentó minimizar la capacidad de expresión, porque simplemente eso. Si muchos de nosotros protestamos en las calles del centro de Lima, sabemos que no nos va a pasar nada, Carlos. Sabemos que a lo mucho podemos ser, bueno, gaseados tal vez, o bueno, eso era antes, ¿no? También hace muy poco hubo una protesta grande en el centro de Lima, multitudinaria, y terminaron asesinando a un joven de San Martín de Porres, ¿no? Pero sabemos que cuando se marcha y la composición de la movilización es de determinadas características, personas de repente más instruidas, o de las clases medias, o de los sectores mesocráticos, el trato es distinto. Cuando vienen compatriotas nuestros del sur del país, el trato es atroz, es agresivo, es brutal, ¿no? Es brutal, esa es la palabra, yo creo, porque no hay ninguna lógica, ¿no? Tú puedes entender que se quiera, bueno, dispersar una protesta, ok, de acuerdo, sí, quieres liberar la vía, pero de ahí a dispararle a alguien a la cabeza, al pecho, es simplemente el intento de acabar con su vida, ¿no? Sí. Eso es lo que pasó. Terrible, terrible. Y todo eso es sostenido, apoyado por aquellos que dicen que hay que mantener la legitimidad, la legalidad, la institucionalidad, ¿no? Hay que defender la democracia. Sí. Y lo que han hecho es, sinceramente, es aniquilar la democracia. Cuando mataron a 50 personas en nuestro país y no pasó nada, y todos los responsables se quedaron en sus cargos, lo que realmente hicieron fue darle, yo creo, una estocada a la democracia, porque es muy difícil hablar de democracia, instituciones, de legitimidad de un parlamento, cuando tienes esta cantidad de víctimas, y no hay un intento por lo menos para decir, bueno, ok, hubo si quieres esa palabra horrible que les gusta usar a algunos, exceso, pero eso tiene que sancionarse, porque la ley tiene que cumplirse para todos por igual, y no se hizo ni siquiera ello, ¿no? Entonces, ya hoy día estamos viviendo las consecuencias de ese momento tan trágico, ¿no? Después de que un país, un Estado permite ese nivel de violencia, de muerte contra sus propios ciudadanos, la democracia simplemente termina siendo un discurso, una cosa gaseosa. Y hoy en este proceso se va a notar ello, ¿no? Se va a notar ello, y por eso, volviendo también a la conversación respecto al tema electoral, pues hay que tomar decisiones y hay que saber que hay que dar una batalla. El escenario es muy complicado. Tú tienes, claro, 37 grupos, partidos, algunos nuevos, algunos que ya tienen poder en este Congreso. La decisión, en todo caso, de participar no es una decisión fácil, ¿no? Yo creo que en este momento decir que hay una opción, una alternativa perfecta, plenamente ya desarrollada y cuajada, no es cierto, porque muchos partidos recién han logrado su inscripción, recién están en proceso de construcción, pero creo que también hay que valorar el qué puede hacer uno para fortalecer alguno de esos espacios. Y un poco en esa línea va este proceso de diálogo que estamos teniendo con ese partido, un partido nuevo, un partido donde también yo he ido conociendo en estos días, que he estado preguntando, tratando de reunirme, saber qué cosa hay más allá de la figura del candidato presidencial, que hemos hablado un poquito, pero el grueso de los integrantes, por ejemplo, del CEN de Nación, a mí me sorprendió mucho. Yo pensé que era simplemente un poco de discurso.
pero son muchos de los jóvenes que estuvieron en esa acción en la UNI. Correcto. Los dirigentes del CEN, la vicepresidenta del partido es una joven estudiante que estuvo justamente, ya ahora profesional, ya egresada de ingeniería, que fue parte de las que coordinaba la llegada de los estudiantes de las regiones del sur a la UNI. Nicole se llama ella, es la vicepresidenta. Una de las figuras, digamos, que también está participando como candidata es la que fue dirigente de la Federación de Cusco, que fue la que hizo un enlace para que llegaran, que es Leonela Labra, también una persona que ya tiene un reconocimiento público. Entonces a mí me da mucho gusto eso, que los jóvenes estén tomando el protagonismo en este partido, no solamente, yo he sido joven y he participado en una elección, y sé que muchas veces a los jóvenes se les dice, joven, bueno, he sido realmente joven en todo caso, pero se les dice, vengan a participar, y lo que se les dice es ya, encárgate de la logística. Ya, mañana haces el volanteo. Sí, no está mal eso. claro, Yo he volanteado, sí. he cortado banners y eso, pero también sé que podían opinar políticamente los jóvenes, que podían dirigir una organización. Y eso es algo que también estoy valorando de este espacio. Me parece muy positivo. Obviamente la juventud tiene que combinarse con experiencia, pero hay que dejar que asuman roles y hay que permitir que se creen nuevos liderazgos y nuevos cuadros, porque esta pelea, esta lucha por reconstruir la democracia en el Perú no va a ser pues de 5 años, va a ser larga. Es cierto. Indira, mira, normalmente en algún momento del programa hacemos un pequeño intermedio, generalmente a la mitad, pero ya perdí la cuenta del tiempo. Entonces, vamos a hacer un pequeño intermedio y continuamos conversando, de acuerdo también a lo que nos diga Juan. Hemos empezado un poquito tarde, queridos amigos y amigas, nuestro programa el día de hoy, por razones de inconvenientes que tuvo Indira para llegar al local de Cefosa. De diciembre es una locura. Sí, diciembre y día sábado peor. Muy bien, entonces volvemos, hacemos el intermedio musical y volvemos en unos minutos. Trabajar para ganar, ganar para hipotecar, hipotecar para vivir, porque dicen que eso es triunfar, legislar para cobrar, cobrar para recaudar, recaudar para prosperar y no mirar nada más, desahuciar por no pagar, no pagar por no trabajar y perder por no cobrar el derecho y la dignidad y tener que volver a pagar por la ley que defiende tu hogar y perderlo por no tener padrinos para luchar. Y somos todos iguales, y somos todos hermanos, y nos concedemos el Nobel por los derechos humanos. Y siguen creciendo el hambre, la injusticia, los tiranos, y nos quedamos mirando por si acaso hacia otro lado. Trabajar para mejorar nuestra vida y la de los demás, vivir sin hipotecar, compartir techo, casa y hogar, repartir para alimentar y vivir sin acaparar, escuchar, mirar, ayudar, aliviar tanta soledad, confiar y aprender a esperar, sonreír, caminar, despertar, saber que no somos más ni menos que los demás. Vamos a andar juntos para llegar, que la justicia de Dios devuelve la dignidad, que somos todos iguales, que somos todos hermanos, que quien consuela los miedos no está lejos en lo alto, que sigue creciendo el reino muy dentro del ser humano, que Dios nos habita a todos, aunque aún no lo sepamos, que sigue creciendo el reino muy dentro del ser humano, que Dios nos habita a todos, aunque aún no lo sepamos. Bien, volvimos, amigos y amigas. Fue breve la canción el día de hoy, Juan. ¿Cuánto ha durado? 2 minutos 42. Ya, está bien. Entonces continuamos conversando con Indira. Bueno, como les decía,
al empezar el programa, ella fue presidenta de la Comisión de la Mujer en el año 2016. Ahí tuvimos un paso por su despacho. No, hicimos varias sesiones en la Comisión de la Mujer. Era para modificar el Código Penal en lo que respecta a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Sí. Cosa que se logró, ¿no? Los delitos conexos, ¿no? Creo que se cambió de nombre. Impulsamos una reforma vinculada a los delitos, al delito de explotación sexual, que es un delito que ya existía, por supuesto, pero cuya redacción a nivel penal estaba muy desactualizada. Y eso también, al final, afectaba a otros delitos, entre comillas, menores, por ejemplo, el tema del proxenetismo, había algunos delitos que se llaman rufianismo, sí, todavía, que venían pues de una lógica sí, muy del siglo XIX, creo. Sí. Y entonces lo que hicimos fue, en esa modificación, no cambiar solamente un parchecito, o sea, un artículo del Código Penal, sino hacer una reforma integral de todas esas actividades pues ilegales que están vinculadas a la explotación sexual. Ese fue un trabajo muy importante, al menos yo lo considero como de los más importantes que hicimos en la comisión. Siendo presidenta, además, dialogamos e impulsamos esta reforma con congresistas de otras bancadas, o sea que yo creo que fue una demostración, a pesar de lo difícil que Sí. también fue ese congreso, de que cuando se ponen ciertos puntos por delante, más allá de las diferencias políticas o partidarias, se puede impulsar algunas reformas necesarias. Entonces sí fue un trabajo Sí. muy, a mí también gratificante. Yo noté que lograste, digamos, convocar a congresistas incluso de diversas tiendas Sí, políticas, claro. ¿no? Porque en realidad son temas que Sí. deberían... Pero además son temas importantes, ¿no? Si un tema es importante, en el marco, por ejemplo, de nuestra comisión, ¿qué más importante que hablar de del abuso sexual, de la violencia sexual? Pues tiene que tocarse. Ahora, podemos incluso tocarlo de maneras distintas, con cada uno a su enfoque. Ahí, por ejemplo, estuvo participando activamente el despacho de la congresista Carla Scheffer, que es alguien que no piensa como yo, pero que nosotras reconocíamos que tenían ellas un trabajo previo en el tema. Y no se podía desconocer eso, entonces se llegó a elaborar en conjunto una propuesta de dictamen que yo creo que quedó muy bien y que luego pasó al pleno sin mayores dificultades. Pero fue producto de eso, nada más de convocar a gente experta. Sí, y se aprobó. Sí, Se aprobó, se modificó, o sea, se sacó una ley, pues, ¿no? Sí. 30.293, Sí, no se recuerdo. aprobó como ley no estoy seguro. finalmente, ¿no? Como ley, y se modificó el Código Penal, aumentando las penas de esos delitos conexos. Aumentando las penas, pero además volviendo a redactar cada tipo penal, que a veces es lo que no se hace, ¿no? Tú aumentas la pena y ya está, pero no siempre la aplicación que le toca luego al sistema de justicia es tan fácil, porque la interpretación que se hace de los tipos penales, pues puede ser, bueno, a veces sesgada o a veces en una lógica que no necesariamente beneficia a las víctimas. Entonces lo que se hizo fue una revisión de todos los tipos penales, ¿no? Porque sentíamos además que en este tema, en el tema de la explotación sexual, estaba primando una visión que ya había sido desfasada, ¿no? Por ejemplo, bueno, no solamente en esta ley, ¿no? En otras leyes también lo que pusimos como un elemento principal en los delitos vinculados a la afectación sexual, si se quiere, fue el tema del consentimiento, ¿no? El tema del consentimiento tenía que ser un eje central de cuando se discute la violencia sexual o la explotación sexual. Entonces, era eso, era también redactar los delitos de otra manera, ¿no? Yo te comento rápidamente algo que en ese proyecto que tuvimos era ejecutado por CESBI, una ONG italiana. Sí. Lo que descubrimos nosotros haciendo trabajo de campo fue que probablemente hay un gran grueso de víctimas de explotación sexual que no son el perfil clásico de aquellas adolescentes que están en calle, desvinculadas de su familia, que han perdido el vínculo con sus padres y probablemente están siendo explotadas en aquellos focos de prostitución, porque donde hay prostitución de adultas hay generalmente también víctimas de explotación sexual, ¿no? Sino que existe la explotación sexual de adolescentes que viven con sus padres, van al colegio, pero viven en zonas periféricas de Lima, en zonas pobres, y que por querer tener pues un celular, ropa, se involucran de alguna manera en la explotación sexual, que ya no es necesariamente en pubs, en discotecas, en lugares nocturnos, ni de noche, sino mediada por la tecnología. O sea, ahora todo es las redes sociales, el Instagram, el TikTok, el Facebook, y de esa manera contactan. Así es. Es menos visible. Claro. Es menos visible porque no requieres un espacio físico donde estás ejerciendo esta acción de explotación. Puede ser alguien que tenga una dinámica en su casa y que de pronto es contactada a través del celular, pero donde sí hay un componente en el que se ejerce
amedrentamiento, donde se ejerce algún tipo de poder, Sí. ¿no es cierto?, por encima de esta persona, y esa persona no es que libremente decide, pues, ser explotada, ¿no? Entonces, sí se atendía a esa mirada que Sí. ustedes Mira, planteaban, ¿no? y esto lo hicimos haciendo trabajo en colegios. Primero, nuestro cometido era identificar y tomar contacto e incorporar a un proceso a víctimas de explotación sexual. Lo hacíamos en las calles, en los focos de prostitución, como digo. Pero luego cambiamos un poco de estrategia y empezamos a ir a colegios en las zonas donde intervenía el proyecto, que era Lima Sur, varios distritos de Lima Sur, La Victoria y el Cercado de Lima, ¿no? Y en colegios pensábamos encontrar adolescentes en riesgo de ser víctimas, pero encontramos víctimas, Ya. más de lo que pensábamos. Entonces, haciendo incluso proyecciones a nivel nacional, decíamos, pueden ser cientos de miles. Sin embargo, eso no está registrado, nadie lo ha investigado, no hemos podido luego hacer un estudio, y tampoco el MIMP, ¿no? El MIMP, si tú le preguntas, no sabe Así es. cuántas víctimas. Falta mucha información, mucho recojo de datos, falta también tener una mirada pues integral, porque por un lado tienes la persecución del delito, pero por otro lado tienes que generar acciones que eviten que muchas de estas jóvenes, adolescentes, incluso estas niñas, puedan caer en manos de estas redes que las coercionan, que ya no es la forma de coerción pues tradicional, como te digo, que te pueden apuntar, no sé, con un arma o un cuchillo y obligarte, sino que aprovechan de tu situación económica y te ofrecen aparentemente, ¿no? Sí. Una situación mejor, pero que siempre está mediada pues por esta coerción, y sobre eso no hay información, Sí. sobre eso no hay un trabajo pues permanente Así a nivel es. educativo, ni mucho menos. Nos falta mucho en eso, en información, data, no solo sobre la explotación sexual, sino sobre diversos problemas, el mismo Así es. tema del trabajo infantil y Así otros es. temas, ¿no? Bueno, Indira, un poco desordenadamente, volvemos al tema, a ver, político, ¿no? Ahora nación. Entonces, entiendo que están todavía en conversaciones. Sí. Y tú serías invitada ahí. Nosotras seríamos las tres Ya. invitadas, no estamos afiliadas en este ni en ningún partido, pero sí hemos tomado con mucha seriedad la propuesta. Una vez que nos hicieron esta propuesta de participación, tanto en el caso del Senado como diputados, ¿no? Sería una participación en ambas cámaras. Ahí tendríamos que entre nosotras un poco mirar qué rol nos ¿Cuál es la correspondería. edad mínima en el Senado? En el Senado 35. 45, pero sí ha sido 45. congresista, sí, Senado 45, Ah, ¿sí? pero sí ha sido congresista porque además le han hecho la regla. Porque los senadores de mi época eran de 35. Sí, de 35. Ahora 45, yo creo que porque quería tener menos competencia, pero con una excepción. Pueden postular menores de 45 siempre que hayan sido congresistas. Ah, ya, Fíjate tú, sí puedes. podría, pero me da risa esa excepción porque obviamente está pensada en los congresistas actuales, Claro, imagínate. claro, Bueno, sí. en fin, pero además de la propuesta que estamos valorando, porque implica revisar bien, además, con quiénes más en el equipo se cuenta, quiénes se han sumado también a este partido. El otro punto importante era tener puntos de coincidencia a nivel político programático, ¿no? Este es un partido nuevo que tiene un perfil de centro, centro-izquierda, pero les hemos dicho, bueno, dialoguemos ya en concreto sobre ciertos puntos y cómo perfilar esos puntos, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el tema de la inseguridad. Nosotras coincidimos con la mayoría del país que la inseguridad tiene que ser combatida, la criminalidad, pero nosotros no creemos en estas medidas demagógicas. Bueno, ya la comentábamos un poquito al inicio a propósito de este señor pues, Gerí, que cree que yendo a tomarse fotos o incluso aprobando estos estados de emergencia sin ningún tipo de resultado real, que creo que solamente sirvieron o servían para que no haya movilizaciones. Tú decías cómo esta persona no cayó finalmente cuando hubo toda una sensación de que estaba haciendo más de lo mismo. Bueno, recuerda que es porque hubo una gran movilización, fue reprimida y después de eso se aprobó un estado de emergencia para que la gente no salga a movilizarse. Entonces yo creo que estos sectores corruptos o de ultraderecha lo que buscan a veces es levantar el tema de la lucha contra la inseguridad o la criminalidad, pero para generar miedo, para generar represión. Y yo creo que firmemente lo que se tiene que hacer es combatir el crimen, pero también combatiendo la corrupción. Si no se combate la corrupción que está institucionalizada en el sistema de justicia, lamentablemente estos sicarios, estas redes de criminales, de bandas, que operan desde los penales, que operan incluso a veces con colaboración de algunos efectivos policiales, no se van a poder desmantelar. Y eso es lo que está pasando ahora. Vamos un año de esta ola desde que empezó, acuérdate, los primeros paros de los mercados, pararon los comercios, paró el transporte, y la cosa sigue igual. Y es porque no se está yendo al tema de fondo, que es cómo estas bandas operan con impunidad, porque sienten que la justicia y el Estado realmente está siendo cómplice, ¿no? No pasa nada, o sea, realmente... Entonces, ese fue un punto de diálogo en el que nos estamos tratando de poner de acuerdo ya, hay que ser muy claras en lo que uno quiere plantear,
También, por supuesto, hay otros temas, el tema económico, el tema de combatir pues el abuso que también hay a nivel de los poderes fácticos, como tú has dicho, oligopolios, monopolios, que abusan de los consumidores, que abusan de los trabajadores, el tema de los derechos de las mujeres en este momento y de las infancias, de la adolescencia. Es importante, estamos viviendo una situación más crítica de lo que conversamos hace 10 años. Mira cómo se impulsaban algunas normas y la contraparte, que era el Ejecutivo, tenía que implementarlas. Hoy día hemos retrocedido muchísimo, no solamente en las normas, sino en la capacidad del propio Estado, del gobierno, de los ministerios, de los gobiernos locales, regionales, de poder implementar políticas que sirvan. Ahora, mira, las cifras de violencia sexual están por los aires, o sea, se han disparado. La cantidad de niñas violentadas sexualmente que están siendo obligadas a gestar, por ejemplo, ni qué decir. Entonces, no nos podemos poner de costado mientras avanzan sectores con una agenda ultraconservadora. No les damos herramientas a las mujeres, a las niñas, a los niños para defenderse de las agresiones y de la violencia. Entonces, también eso es un tema principal que estamos poniendo en este diálogo. Y como estos temas son 10 puntos que estamos dialogando, y espero que en estos días se pueda ya cerrar una redacción, digamos, final. 10 puntos que ustedes, digamos, como grupo de mujeres, están conversando con este partido, grupo político, para que lo incorporen en su agenda de plan de gobierno. Sí, es un tema de acuerdo común, ¿no? Entre, digamos, este bloque de mujeres, algunas somos de organizaciones políticas, otras no, pero es el punto en el que vamos a tener algún tipo de entendimiento, ¿no? Y esos 10 puntos tienen que ver con economía. Tienen que ver con economía, con la inseguridad, con la defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, que también no son ni siquiera parte de la preocupación. La Amazonía es otro tema, ¿no? La criminalidad en las ciudades es gravísima, pero lo que está pasando en las zonas amazónicas es de terror, ya es casi un estado liberado para el narcotráfico, para las economías ilegales, y mueren cotidianamente los líderes amazónicos, defensores ambientales, y nadie dice nada. Otro punto, la reforma que tiene que haber del sistema de justicia. Y un punto que tal vez quisiera detenerme es el mismo tema de la bicameralidad y del Parlamento. Nosotros hemos dicho que no podemos asumir que esa reforma que se ha hecho de la bicameralidad, del nuevo Congreso, se mantenga, digamos, como algo normal, como algo que hay que aceptar. Creo que incluso quienes participaríamos en un proceso debemos cuestionar eso de arranque. No es solamente llegar y que hayan nuevas figuras o nuevas personas con otras ideas distintas a las que ya están hoy, sino que llegando tiene que plantear que ese esquema, que esa estructura que se ha aprobado de un Senado superpoderoso sea reformada, porque ese es el origen hoy día de la inestabilidad y del desequilibrio de poderes que va a volver más ingobernable el país. Así que en ese punto también estamos siendo muy claras. No es llegar simplemente para tener un espacio de legislación o de representación, sino es para que se modifique esto que nunca debió ser aprobado de la manera en la que se ha hecho, ¿no? Imponiéndose por la fuerza, que es un Senado que está casi por encima de otros poderes e instituciones públicas. Sí. Bueno, está muy bien, Indira. Mira, yo te agradezco bastante. Gracias. Yo realmente te deseo lo mejor. Veo, mi testimonio sobre tu trabajo es que te conocí hace 10 años en el Congreso y fuiste una congresista que puso en su agenda temas importantes como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Hacer incidencia con los congresistas costaba y cuesta, creo, siempre. Sí. Sin embargo, en tu caso, tú tenías clarísimo los temas importantes que, digamos, se tienen que resolver, que benefician a los excluidos, a las poblaciones vulnerables, ¿no? Con otros congresistas era durísimo tratar de que pongan el tema en sus agendas, ¿no? Y que se puedan además trabajar de manera conjunta. O sea, yo lo que siempre he dicho, cuando uno es minoría, porque éramos minoría en ese parlamento, lo que no pesa tanto, por supuesto, la fuerza, ¿no? Lo que pesa es la capacidad que tengamos de poner los temas y que sea también la ciudadanía, las instituciones públicas, los profesionales, los que vean el trabajo que se está haciendo. Porque cuando se ve desde afuera lo que se está haciendo, creo que también los colegas que están dentro saben entonces que no pueden ponerse de costado, ¿no? Y creo que esa es una manera de trabajar sabiendo que vamos a estar también en un espacio fragmentado, donde va a haber probablemente muchas bancadas, donde van a querer algunos seguramente pensar que porque tienen una mayoría o hay minorías, no se puede dialogar, pero si el trabajo es hacia afuera, hacia la sociedad, yo creo que las cosas tienen mejores posibilidades de avanzar, ¿no? Sí, muy bien, excelente. Ojalá se concretice todo. Vamos a estar atentos. Vamos a esperar también esos últimos días de analizar diálogos. Y
y bueno, tomar decisiones, pues. Muy bien, eso sí, con la conciencia de que hay que jugar una batalla importante para el país. Indira, te agradezco Gracias. muchísimo, ha sido un gusto, quedamos atentos entonces y ojalá podamos conversar más adelante en cualquier momento. Queridos amigos y amigas, así terminamos nuestro programa el día de hoy, programa Caminando Juntos en Radio San Camilo. Vamos a coordinar, pero parece que es el último programa del año. Bien, les estaremos confirmando esto. Buenas tardes, Muy bien. gracias. Radio San Camilo, Radio San Camilo, más corazón en las manos. Radio San Camilo, Radio San Camilo.